Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se están sintiendo? Bueno, me pone muy contenta seguir avanzando en este tercer mes. Estamos en una teoría muy importante, en una teoría que es determinante, en una parte del proceso muy linda. Nos vamos encontrando y eso es maravilloso, aunque a veces duela y aunque a veces cueste y aunque a veces genere malestar, pero bueno, es parte del proceso que ustedes han elegido iniciar y que es maravilloso. Vamos a seguir con la teoría hoy de Carl Jung. La idea mía hoy es hablar de los arquetipos sombra y persona, sobre todo del arquetipo sombra, ¿sí? Pero bueno, no puedo hablar del arquetipo sombra sin hablar del arquetipo persona porque en verdad son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Para poder ser enteros de alguna manera tenemos que hablar de la sombra, de la luz y de la oscuridad, ¿sí? Y bueno, un poco la persona es la contraparte de la sombra, así que bueno, vamos a estar hablando de estos arquetipos en el día de hoy. Para intentar hablar de la sombra, lo primero que quiero decirles es que la sombra pertenece a nuestro inconsciente, ¿sí? Es la parte nuestra que está reprimida, la parte nuestra que mandamos al baúl, que mandamos a la mochila, ¿sí? A la hora de elegir de alguna manera cómo presentarnos ante el mundo. Vamos a entender como sombra todo aquello que nosotros no aceptamos de nosotros mismos, esa parte con la cual no nos hicimos amigos todavía, que tal vez nunca supimos que está, porque vamos a entender que cuando uno nace, ¿sí? Al ser bebé, ya venimos, no somos una tabula rasa, ¿sí? Somos bebés que venimos al mundo de alguna manera con un conjunto de rasgos o de características, de arquetipos, ¿sí? Que nos hacen ser quienes somos. Y de alguna manera vamos construyendo nuestro personaje, nuestra persona, nuestra máscara, ¿sí? En función de lo que familiarmente, socialmente uno va generando en el otro. ¿Por qué digo? Porque vamos a situarnos en la primera infancia, ¿sí? En la primera parte de la niñez. Un bebé, un niño, va viendo qué genera en sus padres, en sus adultos, en la gente a cargo, y en función de eso va creando, va empezando a crear sus propios arquetipos y sus propias máscaras, ¿sí? A ver, por ejemplo, un bebé que llora todo el día, llora, llora, llora. ¿Qué logra? Tener a su mamá encima, tener a su mamá presente, tener a la persona que la está cuidando como muy pendiente de él, ¿sí? Así que ese niño, ¿sí? Lo que está logrando con ese llorar es, de alguna manera, buscando una manera de comunicarse con el otro. Otros bebés descubren que tal vez haciendo caritas y haciendo sonrisas conquistan el alma de todos los que están alrededor. ¿Sí? Otros bebés simplemente son temerosos y como le temen a todo y con todo tienen cierta prudencia, ¿sí? Encuentran que la gente que los rodea es el pobrecito y entonces desde ese lugar logran vincularse. Y así podríamos seguir enumerando diferentes maneras de, alguna manera de gestionar eh, cómo comunicarse y cómo vincularse con el otro. Así que cuando uno habla de personas, ¿sí? Vamos a remontarnos a los griegos en sus teatros, ¿sí? Lo que hacían mediante la persona, entre la máscara, digamos, porque la etimología de la palabra persona es personare, ¿sí? De ahí viene personalidad. Es lo que hacían los griegos, como les decía, en los teatros, como para expresar su voz, para poder manifestarse, ¿sí? De alguna manera es como yo me demuestro al mundo, es mi imagen pública, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo uno empieza a construir la imagen pública? Desde muy chiquito, como les decía recién, cuando empieza a ver qué efecto genera en el otro algunos comportamientos y algunas actitudes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a entender un poco, como yo les decía, el arquetipo sombra en contraposición del arquetipo persona, ¿sí? No estamos hablando de que sea una máscara, de que sea un disfraz, ¿sí? Estamos hablando de que la persona en realidad crea una identidad a partir de lo que va observando que tiene efectos y que logra consecuencias, ¿sí? Bien, vamos a hablar de un montón de ejemplos de sombra porque me parece que la mejor manera de explicar esto de la sombra, ¿sí? Además de poder ejemplificar en un montón de cuestiones que se va plasmando, ¿sí? Es en ejemplos. Así que bueno, a mí se me viene a la cabeza una frase de Jung que me parece súper interesante y que he leído un montón de veces. Jung decía que era importante, sí, para él, más que ser un hombre bueno, ser un hombre completo, ¿sí? Y de esto se trata, ¿sí?
no de mostrar mis mejores rasgos, ¿sí? O no de mostrar mi personaje, sino de poder ser el que soy, ¿sí? Y en ese camino y en esa búsqueda vamos nosotros, ¿sí? Vamos a la búsqueda del sí mismo, de lo que cada uno es, y en eso vamos a trabajar y vamos a construir, ¿sí? A identificar las partes sombrías de cada uno para poder integrarlas, ¿sí? Y hacerlas enteras a uno. Así que bueno, vamos avanzando de a poco, vamos entendiendo que todos tenemos una sombra, ¿sí? No hay nadie que no la tenga, ¿sí? Y en el descubrimiento de esa sombra vamos a estar descubriendo parte de nosotros que no conocíamos. Así que esto es autoconocimiento, ¿sí? Aprender a reconocer las partes mías, esas que mandé al baúl, que mandé a la mochila, que para poder mostrar la parte que me parecía que era más agradable o la que me conducía a la manera más linda de vincularme, ¿sí? Ahora tengo que ir hasta el baúl y ver qué tuve que poner en el baúl y en mi mochila para poder ser esa que demuestro que soy, ¿sí? Tarea cansadora la de estar siempre mostrando un personaje, ¿no? Porque se pierde uno. En algunos estudios dicen que cuando uno vive desde el personaje, ¿sí? Lo que hace es un suicidio parcial. Y sí, verdaderamente es un suicidio parcial, porque hay una parte de uno que uno mata, que uno al mandarla a la mochila, al tenerla reprimida, al estar en el inconsciente, hay partes de uno dormidas que están esperando a ser despertadas y están esperando a ser vistas, a ser escuchadas, a ser tocadas, a que el amor, ¿sí? Las recepcione y las ponga en funcionamiento. Bien, vamos a entender que lo que guardamos como sombras, ¿sí? Lo que mandamos al baúl, como yo les decía hace unos instantes, ¿sí? En realidad lo juzgamos, lo calificamos. Entendemos que, desde un lugar absolutamente inconsciente, ¿no? Por supuesto, que es peligroso. Entonces empezamos a calificar nuestras conductas y empezamos a recortarnos maneras de ser o de comportarnos o descalificamos en nosotros nuestras reacciones, las cosas que sentimos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El enojo, ¿no? Tiene mala prensa el enojo. Cuando alguien se enoja, uno ya lo puede empezar a calificar o lo puede empezar a ver desde un lugar de qué calentón, ¿no? O qué malo que me enojé, dice uno con uno mismo, ¿no? La realidad es que el enojo es, como hemos hablado en clases anteriores, es una emoción, ¿sí? Una emoción básica, es un sentir, ¿sí? Y si yo empiezo a calificar que mi enojo es malo, probablemente trate de ser una linda mujer, una buena mujer, ¿sí? Pero la realidad de los hechos es que mande al baúl mi capacidad de decir que no, mi capacidad de decir basta, mi capacidad de poner límites, porque muchas veces cuando uno se enoja es porque hay algo que a uno no le está haciendo bien, que no resuena con uno, ¿sí? Entonces, si yo soy buena, y esa es la imagen que muestro hacia el exterior, ¿sí? De alguna manera, estoy reprimiendo mi enojo, estoy reprimiendo mi poder decir no, mi poder decir basta, mi poder decir esto hasta acá llegó, ¿sí? Pensaba también en los hombres, ¿no? En los varones. ¿Cuántos años, muchos años, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia, era difícil que entre hombres adultos, ¿no? Se dieran la mano, se abrazaran, que un hombre llorara, ¿no? Porque los hombres tienen que ser machos, era la idea, ¿no? Entonces que un hombre llorara o que un hombre se diera un beso o se abrazara con otro hombre, ¿sí? Eran cosas de poco hombre, de poco viriles, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con el arquetipo de cómo ser hombre, ¿sí? Y ese hombre que tiene que ser macho, manda al baúl y reprime toda su parte tierna, su parte dulce, su parte amorosa, y simplemente muestra la imagen de lo que debe ser y de lo que está bien visto para un momento y para una época cultural y social. Hoy por suerte ya generacionalmente uno ve que entre los varones se manifiestan en entreabrazos. Yo veo abrazarse a los pibes y me parece que está súper interesante el cambio que generacionalmente se está viviendo y culturalmente. Pensaba en las mujeres también, ¿no? Cuando la típica mujer que manda al baúl su sensualidad, ¿no? Porque ve una persona bien vestida, llamativa, sensual, y esa es una puta, ¿sí? Entonces,
¿qué mandamos al baúl? Toda nuestra propia sensualidad, todo nuestro propio deseo, ¿no? Lo importante es la imagen que yo muestro, lo que yo genero en el otro, ¿sí? Y gráficamente yo no quiero mostrarle al otro que yo soy una puta. Y por eso todo lo lindo, lo sensual, la parte más... hasta lo más básico, vestirme, sentirme linda yo, ponerme linda para que ir a trabajar bien, porque también es una cuestión hasta, si quisiéramos pensarlo, hasta de respeto por el otro. Pero no, mando al baúl todo eso porque eso está mal visto, eso no está bien. Pensaba también en la envidia, ¿no? Otra emoción, ¿sí? Que la tildamos de mala, de negativa. Cuando me pesco siendo envidiosa, me horrorizo. ¡Uy, qué mal estoy mirando lo que está haciendo el otro! Cuando en realidad la envidia es bien de nuestro sistema límbico. A ver, es bien biológica. Somos mamíferos, somos animales, ya lo hemos hablado. Y es parte de nuestra naturaleza. Y está bueno poder decir, bueno, sí, soy envidiosa, esto que estoy mirando lo que el otro tiene o lo que el otro está haciendo. Y eso me permite crecer, porque si el otro lo logró, ¿por qué yo no? Pero claro, mando a la sombra mi ser envidiosa, ¿sí? No me lo permito, me califico, me descalifico, mejor dicho, ¿sí? Y me juzgo a mí misma porque estoy sintiendo envidia. ¿Cuántas veces pasamos por eso, no? ¿Quién no ha sentido envidia en algún momento? ¿Quién no ha mirado al otro, ¿sí? Y ha dicho qué lindo lo que el otro está viviendo, lo que el otro tiene? Pero claro, como está mal visto ser envidioso, a la sombra eso y lo reprimimos, pero eso está y es parte de nosotros, ¿sí? Qué importante poder redecidir, ¿sí? Qué importante poder redecidir, porque a ver, vamos a plantearnos esto. Primera mitad de la vida, 40, 50 años, uno va construyendo la persona, va viendo cómo vincularse, cómo llegar al otro, cómo gestionar la vida de uno desde el mejor de los lugares, ¿no? Desde la persona, desde el personaje. Ahora, qué importante, pero qué importante no llegar a la segunda mitad de la vida para revisar qué llevamos a la mochila, ¿no? Qué importante que podamos, en la edad que estemos viviendo hoy, que estés escuchando este video, ¿sí? Poder indagar en qué hay en tu mochila, encontrar qué hay ahí, hacerte cargo de eso que hay, ¿sí? Y poder redefinir. Estás a tiempo de todo, no importa la edad que tengas, ¿sí? Estás a tiempo de redecidir tu vocación, estás a tiempo de redecidir si sos feliz con tu pareja, si no lo sos, si es la manera de vincularte esta que estás teniendo, la que querés o no. No sé, hasta si estás leyendo libros, si te gusta leer, o sea, qué tipo de literatura lees. Es tiempo, ¿sí? De ir a revisar qué cargaste en los primeros años de tu vida en la mochila, de observarlo y de hacerte cargo y de empezar a cambiar lo que no te gusta. Me parece que es súper motivador. Te dejo un beso gigante.